Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Antes de comenzar el sermón, me gustaría saber con manos levantadas, ¿quién había escuchado de la Iglesia Metodista en las noticias de esta semana? En esta semana la Iglesia Metodista tuvo una conferencia general que tiene poder de tomar decisiones sobre la Iglesia. Y la conferencia fue específicamente tratando el tema de la homosexualidad. Y la iglesia terminó reforzando lo que ha sido nuestro entender ya por varios años, de no ordenar personas que son homosexuales y de no permitir matrimonios del mismo género por parte de nuestros clérigos. Y es interesante, honestamente, como pastora, en todos los otros servicios, tengo toda la iglesia que ha estado siguiendo la noticia. Y aquí como que nadie sabe lo que ha ocurrido. Entonces lo que quiero decir hoy día es que somos una iglesia, esta iglesia de Epworth, de unos entenderes teológicos muy diversos. Y de unos entenderes de uno y al otro muy distintos. Y yo como pastora ha pasado una semana bien dura, en parte porque he estado bregando con mucho dolor de nuestro pueblo. Y quiero que ustedes sepan que de mi entender de lo que ocurrió en esa conferencia general, ni siquiera era discusión teológica. Fue estira de poder, discusión de dinero y de edificios y de quién iba a triunfar. Y siento, y lo siento muy adentro de mi corazón, que si yo tuviera que definir, ni un lado ni el otro representa quiénes somos como Epworth. Porque por un lado hay un movimiento en la iglesia que viene del sur de ese país, intentando mantener un control conservador bastante fuerte. Y por otro lado hay un movimiento progresista de personas que cuando no han recibido la resulta que quieren, comienzan a criticar y condenar la iglesia global. Y cuando yo veo a nosotros como Epworth, y cuando veo a lo que el Señor nos está llamando a hacer, yo no nos veo ni con ese tribu ni con el otro. Y lo que yo veo y lo que yo siento de lo más profundo de mi ser, es que nosotros hoy día tenemos llamado aún más fuerte. Y quiero que ustedes perciban de mí, porque tengo el privilegio de ser pastora de todos, que siendo una iglesia multicultural, donde nosotros estamos en bancas con personas que vienen de otros países, de entenderes teológicos distintos, de clase económica distinta, nosotros no existimos mucho en este mundo. Y en ese momento, en la iglesia, todo el mundo está corriendo a su esquina. Yo quiero estar con los que piensan como yo. Yo quiero estar donde todos apoyan quien soy. Y yo, de lo más profundo de mi ser, les invito a seguir siendo la iglesia de Jesucristo con un llamado acá. Y nosotros entendemos que ser multicultural no es fácil. La pastora le puede decir tantos consultores que han venido aquí a decir, mejor que deciden. Que sean blancos, que sean hispanos, que sean africanos. Mejor que deciden si van a tener adoración tradicional o contemporáneo. Mejor que decidan. Yo creo que yo he crecido tanto como persona en la fe, teniendo a todos mis hermanos y hermanas a mi par, que yo les invito ahora más que nunca, me siento como Esther. Por un momento como esto,
siento que Dios me ha llamado a estar acá. Y les invito a no perder de vista tan importante es ser una iglesia local, diversa, pero con un llamado fuerte. Porque la única cosa que nos mantiene unidos, la única cosa puede ser Jesucristo. Y cuando nosotros estamos conscientes de tanto que le necesitamos, todo lo demás vuelve menos importante en la luz de su amor por nosotros. Y puede ser que no son ustedes que están sufriendo, pero les digo que tus hermanos y hermanas en esta iglesia es ti. He bregado con llanto tras llanto. Entonces yo les invito a orar por ellos. Recuérdanos quiénes somos. Recuérdanos qué significa ser la iglesia de Cristo y nunca jamás dejar institución pasar sobre nuestro entender del amor de Dios por todos. Amén. Entonces voy a hacer con usted lo que he hecho en cada servicio. Y tal vez tiene propósito distinto acá. Pero les invito a cerrar tus ojos, como he invitado a todo servicio. Y les invito a ver la cruz de Jesucristo en el monte de Calvario. Y invito a ustedes a ver la sangre de tu Salvador y tu Señor derramado en esa cruz. Tal vez puede ver todavía las mujeres que lamentan a los pies de ese hombre que amaban tanto. Tal vez pueden ver los oficiales romanos ahí todavía representando el poder de institución y de gobierno. Pero en esa cruz quiero que ustedes dejan tu corazón sentir lo profundo del amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. Sin discusión. Y cuando se enfocan en ese amor, quiero que fijan sus ojos en lo central, el propósito de nuestra ser como iglesia de Jesucristo. Es por la cruz donde Dios sacrificó su ser por pagar por nuestros pecados y por vencer a la muerte. Que nosotros tenemos el eje principal en nuestro llamado. Gracias, Señor, por ser un Dios que toma hasta su ser y lo da en dolor, en sufrimiento. Por tus llagas, Señor, gracias que somos sanados. Gracias, Señor, por la forma que nos llama a representar ese amor. Gracias, Señor, por amarnos aún más que nos amamos uno al otro. Permítanos en esta mañana, Señor, aprender aún más qué significa ser tu iglesia. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. El tema del sermón yo escogí mucho antes que todo lo que ocurrió en esta semana. Y Dios es bueno, preciso y siempre llega en el momento necesario. Y hoy los textos son de los 3 evangelios. En los otros servicios me dicen, pastora, ¿se equivocó usted? Porque estamos leyendo lo mismo 3 veces. No me equivoqué. Bueno, me equivoco, pero en esto no me equivoqué. Porque quiero que ustedes ven que en los 3 evangelios, solo falta uno más, 3 de los autores de los evangelios usan esa historia. Por lo tanto, sabemos que es de suma importancia.
Y en Mateo y Marcos y Lucas escuchamos ese relato de Jesús operando en la casa de Pedro. Y cuando yo he predicado de ese texto antes, siempre me río, ¿no? Jesús llega, la suegra de Pedro está enferma. Jesús llega, le pone mano y la pobre señora, ¿qué tiene que hacer? Levantarse a servir. Yo siempre me pregunto, Dios mío, pero no hay otra persona en la casa que puede servir. Pero en ese texto Jesús pone la mano, la suegra es sanada y de repente se levanta a servir. ¿Y no será que Dios nos sana para servir? Parece hispana. ¿No será que Dios nos sana para servir? ¿No será eso el propósito de Dios en nuestras vidas? Por sus llagas somos sanados. Y vemos en ese texto no solamente el poder de sanación de Jesucristo, pero lo que quiero enfatizar hoy día es lo pequeñito, lo pequeño en lo cual comienza su ministerio de nuestro Señor. Cuando fuimos a Israel, yo he ido varias veces, por lo tanto, yo tengo el privilegio de ir a un lugar y no tener que ver todo y leer todo y estar loca viendo todo. Pude ir en esta iglesia y está en el bosquejo de su sermón una foto. Sáquenlo solo para ver la foto. Dígame amén cuando tienen la foto. ¿Lo tienen o no lo? Elvin tiene. En esa foto, ¿qué ven? ¿Qué ven en esa foto? Parece pozo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice Cosme? Una excavación, exacto. Entonces, unos excavadores italianos encontraron ese sitio. Pero las ruinas que ven allí no son de la casa de Pedro. Óigame bien. Las ruinas que ven allí son de una iglesia bizantina que se formó encima del lugar donde creen que fue la casa de Pedro. Pero lo lindo, lo interesante es que cuando estaban trabajando en esas ruinas, encontraron una casa del primer siglo, o sea, del tiempo en lo cual anduvo Jesús, un poquito más grande que otras casas, una casa sencilla que tenían paredes gruesas y un techo hecho de tierra y paja. Pero tenía como cuartos pequeños alrededor de un cuarto grande. Y allí encontraron que sobre los años taparon las paredes porque comenzaron a usar la casa para algo público. Porque las casas normales no estaban con las paredes acabadas así. Y también encontraron ollas de cocinar y tazas y jarros grandes y lámparas con aceite y alteraciones a la casa que son evidencia que esa casa de Pedro dejó de ser solamente una casa particular y comenzó a ser una base de la operación ¿de quién? De Jesucristo. En Capernaum. Y lo lindo, lo más lindo de lo que han encontrado allí en esa casa es que encontraron escrito en las paredes cosas que dicen: Señor Jesucristo, ayuda a tu siervo. O Cristo, tenga misericordia. Escrito en griego y siriaco y hebreo. Y a veces con cruces. Es evidencia de nuestra fe, hermanos. Y no solamente de nuestra fe, pero lo profundo para hoy es evidencia que nuestra fe no comenzó así. No comenzó así. No comenzó con edificios grandes.
ni con instituciones grandes, ni con declaraciones o votaciones o decisiones. Comenzó en casa, en la casa de Pedro. Y Jesucristo, nuestro Señor, entendió y nos quiere hacer entender que comenzar en las cosas pequeñas es su método para cambiar el mundo. Comenzar en lo pequeño es su método de cambiar el mundo. Pónganse a pensar, ¿cómo es Dios del universo, haciéndose carne, caminando con personas? ¿Por qué será que tuvo tiempo de sanar la suegra de Simón Pedro? Porque en las cosas pequeñas, cotidianas, en las relaciones uno al otro, sembró las semillas como grano de mostaza que brotaron a mover hasta montañas. Y nunca jamás, como personas de fe, podemos perder de vista qué significa. En esas decisiones de la conferencia general, estoy segura que hay muchas personas de acuerdo con la posición teológica que tomó la conferencia general, pero nunca jamás en esta iglesia yo he visto un espíritu de juzgamiento, un espíritu de rechazo o un espíritu de apartar. Y es la diferencia entre lo grande e institucional y el compromiso uno a uno a caminar. Porque ¿quién no tiene necesidad de alguien caminar con ellos? Quiero que abren sus Biblias, por favor, conmigo a Marcos 3. A Marcos 3. Y pasamos sobre eso como que es de lo más normal del mundo. Pero cuando hemos querido hacer grande diferencia, siempre pensamos en grande. Siempre pensamos en movimiento y instituciones y dinero y masa de gente. No Jesús. ¿Cuántos discípulos llamó Jesús? 12. Estoy en Marcos 3. Comienzo con el verso 7. Jesús se retiró al lago. ¿Cuál lago estamos hablando? De Galilea. Y Capernaum está allí por ese lago de Galilea. Justo de la casa de Pedro se puede ver el lago, bien lindo. Y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, de otros lados del Jordán, de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. ¿Por qué la gente le seguía a Jesús? ¿Porque tenía estrategia, movimiento y declaraciones? Tenían necesidad y Jesús les sanaba. Uno por uno. Y el efecto de Jesús personal en la vida de la gente es lo que le hacía a la gente seguirle. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenó terminantemente, ¿cómo es? Ese pues, que no se dijeron quién era él. ¿Por qué Jesús no quería que los espíritus malignos decían que era el Hijo de Dios? Porque no era tiempo. Porque no era eso el propósito. El propósito de él en ese momento era uno por uno. No gran escándalo, no declaración, uno por uno. Subió Jesús a una montaña
y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a ¿cuántos? A 12, a quienes nombró apóstoles para que ¿qué cosa? Acompañarlo. El primer paso de Cristo en su ministerio en esa tierra no fue hacer una prueba de la verdad que estaba en cada persona. No fue un examen de doctrina. No fue un saber qué es tu posición de esto, del otro. ¿Qué le llamó Jesús a hacer? Acompañarlo. Acompáñame. Venga. En inglés se dice caminar conmigo. Conmigo. Jesús nos llama a acompañarlo. Y en ese proceso de acompañarlo, oigan muy bien lo que dice el texto. Y para, ¿qué dice? Mandarlo a anunciar el mensaje, enviarlos a predicar. Primero Jesús nos llama a acompañarle, caminar con él, conocerle, sentirle a nuestro lado, sentir el toque de él cuando nos sane. Y segundo, cuando ya estamos acompañándole a Jesús, o mejor dicho, Jesús acompañándolos a nosotros, nos envía a predicar. ¿Y qué es que debemos de predicar? El evangelio. Y el centro del evangelio es la invitación de caminar con Cristo. El centro de nuestro llamado es caminar con Dios. Y con ese caminar, tener la habilidad de caminar con otros para que ese otro conozca quién es el Hijo de Dios. Pero no de mi declaración, porque no me lo cree. De mi caminar a la par. Y no ha terminado. 15. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. Acompañarlo, predicar el evangelio y tener ese poder de Jesucristo. Ese poder de expulsar los demonios y de invitar a otros a entrar en la transformación. Eso es la estrategia de nuestro Señor. Y esto es nuestro llamado en sencillo. Levante la mano si en algún momento de esta semana ha estado sintiéndose solo. Solo en principio, solo en caminar, solo. Lo que quiero que veamos es que lo que hace Cristo está en concordancia con el testimonio de Dios tras la historia. Abren sus Biblias, por favor, conmigo a Salmo 34, verso 18. Y esas citas están en el bosquejo. Salmo 34, verso 18. Cuando lo tenga, si alguien me lo lee. 34, verso 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos. El Señor está caminando, acompañando a usted y a mí en los momentos más difíciles. Y ese proceso de acompañar a Dios es la invitación que Cristo hace a sus 12 y lo que hace a cada uno de nosotros. Camina con la gente quebrantado de corazón. Que camina con la gente que se sienten defraudados. Camina con la gente homosexual que siente que la iglesia le ha rechazado porque el amor de Dios no tiene fin. Camina con la gente en el nombre de Dios, sabiendo que Dios camina al lado de uno. Isaías 41:10. Alguien me lo lea. Isaías 41:10.
Qué linda que la pastora lo lea. Cuando ella ha estado acompañándole a ustedes. Cuando ha sentido a través del acompañamiento de otro la presencia de Dios a tu lado. Y nosotros creemos que tenemos que hacer otra cosa. Acompáñame, dice Jesús. Y en el proceso de caminar conmigo, vas a entender ese evangelio y lo vas a compartir y vas a tener poder más allá de lo que te imaginas. Y allí luego vas a sentir el llamado a ir a los más quebrantados de corazón, porque es lo que Dios ha hecho sobre la historia. El último texto, Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. ¿Alguien me lo lee? El Dios en lo alto, el Dios del universo, el Dios que mora en el Santísimo, es el Dios que decide ir y acompañar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Quiero terminar en Mateo 28. Bueno, no. Quiero ir a otro lugar primero. Quiero ir a Mateo 22 primero. Mateo 22. Comenzando con el verso 15. Dígame amén si estás conmigo. Mateo 22, verso 15. En ese texto tenemos 3 ejemplos de los fariseos y los saduceos intentando atrapar a Jesús con la ley, argumentando sobre teología, sobre la verdad, y Jesús nunca jamás se deja entrar en su trampa. Jesús siempre dirige otra vez a su objetivo, que es caminar con la gente. Y como iglesia, mucho de aprender de esos textos tenemos. Oiga bien, Mateo 22, verso 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron como tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. La gente religiosa somos buena a eso, ¿no? Unos pleitos de teología a veces. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Ya sabían que Jesús abarcaba todo. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? ¿Por qué le preguntan eso? ¿Por qué le preguntan? Querían hacerle caer en la trampa, y porque pagar a César significa que uno está diciendo que da poder a César. Y si Dios es el supremo Dios, ¿cómo vamos a reconocer a César? Por lo tanto, estaban diciendo: a lo mejor no debemos de pagar impuestos. Oye bien la respuesta de Jesús. Conociendo sus malas intenciones, acuérdese que Dios lee el corazón. Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tiendan trampas? Muéstranme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué pertenece a Dios? Todo. Mi vida, mi corazón, mi mente, mi fuerza, mi alma. Dale a Dios lo que le pertenece y deja de poner trampas tontas. No tengo tiempo para eso. Al oír esto se quedaron asombrados, así lo dejaron y se fueron. Segundo ejemplo. El matrimonio en la resurrección.
Qué tema muy importante, ¿verdad? La resurrección. Ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, esos son la gente religiosa que dice que no se va a resucitar, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermana tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos, y primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo, al tercero. Pobre mujer, ¿cuántos esposos tenía? 7. 7. Y los saduceos le dicen a Jesús, ¿y ahora? ¿De quién va a pertenecer esa mujer en el cielo? Le hace preguntas. Si yo fuera la mujer, yo diría, por favor, que sea Jesús mi esposo. 7 demasiado. 1 suficiente. ¿No? ¿Y qué dice Jesús? Fíjense bien cómo contesta. Jesús les contestó, verso 29, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. No juega con Dios. En la resurrección las personas no se casan ni serán dadas a casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de... Dejan de preguntarme cosas que no son importantes. Porque yo soy un Dios vivo, no un Dios metido en todas tus leyes que se confunden la cosa. Último ejemplo. Los fariseos, esa gente son incansables. Mandan uno tras otro, ¿no? Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa. Cada pregunta es trampa. Cuidadito cuando nosotros como iglesia nos estamos tirando trampas. Mejor enfocámonos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es la cosa que debo de poner más énfasis? Ama al Señor tu Dios. Oye bien, recuerda esa imagen de la cruz. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a ese. ¿Qué dice Jesús? Amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Suficiente trabajo, dice Jesús. Ámenme a mí, de mente, corazón y vida, y aman a tu prójimo como amas a ti mismo. Y si te quedas en eso, suficiente tarea tendría. El último texto, en Mateo todavía, vamos al 28. Mateo 28, el verso 16, es la gran comisión. Eso es después de la muerte de Jesús, después de su resurrección. Estas son sus últimas palabras a sus discípulos y a nosotros. Esto es nuestra razón de existir. En el verso 16, los 11 discípulos, ¿por qué no son 12? Porque Judas traicionó a Jesús y lo más triste de Judas es que con tiempo Dios le hubiera perdonado. No es que hizo lo mismo con Pedro. Pedro que le negó 3 veces. Pero Judas tomó su propia vida no creyendo que el amor de Dios era lo suficiente. Los 11 discípulos fueron a Galilea, donde está esa ciudad de Capernaum, y a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban. No pierden de vista que aun cuando dudamos hay espacio con nosotros. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo,
Me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, con toda autoridad en el cielo y en la tierra, con poder de cambiar gobiernos, con poder de influir a los más poderosos, a los ricos. ¿A quién enfoque Jesús? A los mismos 11 discípulos, pescadores, los que levantaban impuestos. Por tanto, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y yo les aseguro que, ¿qué es la promesa de Dios? Yo estaré con ustedes hasta el final. Yo les acompañaré hasta el final. Yo estaría en relación con ustedes hasta el final. Nunca dejan a la gente con lo cual Dios te ha puesto a caminar. Acompañando, caminando. ¿Por qué es tan relevante que Jesús les manda a todas las naciones? ¿Por qué es tan relevante? Es todas partes donde sea necesario. Ese libro de estudio que estamos haciendo algunos y varios de ustedes van a hacer en sus grupos de vida más luego, creo yo, tiene esa acotación. Dice que el mensaje de Jesús, del amor de Dios, fue tan inclusivo, radical, en un mundo donde todas las religiones no eran inclusivos. Las religiones antiguas fueron de tribus, definidos por fronteras políticas y étnicas. Y nosotros, en momentos difíciles, queremos ir a nuestra tribu. Queremos ir a nuestra afiliación política. Queremos ir a nuestra idioma preferida. Pero Jesús dice, son llamados a ser discípulos hispanos. En español, a tus queridos, no, a todas las naciones. Porque servimos un Dios radicalmente inclusivo. ¡Qué poder de Dios en nuestras vidas! Y si ve en los textos que leyeron de los evangelios, después de sanar a la suegra de Pedro, Jesús, estoy en Lucas, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús, todos los que padecían de diversas enfermedades. Sigue Jesús, la suegra de Pedro, y sigue sanando a la gente que necesita. Él puso las manos, Él es Dios, puede mandar lluvia, puede sanar de otra forma. ¿Qué tal cuando le pone la mano? Cuando le acompaña, cuando comienza en pequeño con su gente. Además de muchas personas salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándole y cuando llegaron a donde Él estaba, procuraba detenerlo para que no se fuera. No se va a otra gente, Señor, quédese conmigo. Quédese como el Dios que yo entiendo y yo puedo controlar. Pero Él les dijo, el preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso fui enviado. Tu Dios y mi Dios no nos pertenece a nosotros solamente, pertenece a todas las naciones, pertenece a tu enemigo, pertenece a lo que usted cree que está en pecado, pertenece a lo que te ha golpeado, pertenece a todos. Porque todos somos pecadores necesitados de la gracia de nuestro Dios. Comenzá en pequeño, sanar a la suegra, poner la oreja de la guardia que le quita Pedro en el jardín. Comenzá en pequeño, granito de mostaza, para que llegue a todas las naciones el amor tan abundante de nuestro Dios. Creo en ti, Jesús.
y haga ascender tu poder.